Ya, hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase número 13 y vamos a continuar con Hamilton-Jacobi y vamos a hacer algunas aplicaciones de Hamilton-Jacobi para después empezar a ver lo de las variables de ángulo de acción. Bien, si se acuerdan de la clase de ayer, habíamos llegado que Hamilton-Jacobi era encontrar básicamente una transformación canónica que nos permite tener que nuestro nuevo hamiltoniano, o el hamiltoniano que depende de las coordenadas Q mayúscula y P mayúscula, es idénticamente cero, y por lo tanto las coordenadas generalizadas asociadas a P y Q de las coordenadas mayúsculas, perdón, se transforman en constantes de movimiento. Para eso también necesitamos que la función generadora de la transformación, que en este caso es S, va a estar relacionada con el momentum P minúscula y con el momentum Q mayúscula a través de las derivadas parciales. Entonces, en principio, dependiendo del sistema, nosotros vamos a poder generar ese tipo de transformación canónica y tener el sistema que se basa solamente en sistemas, en constantes de movimiento, para poder describirlo. Te lo vamos a poner ahí, ¿no? Para que no moleste. Ya, entonces, ese era un poco el resumen de Hamilton-Jacobi que vimos ayer. Una cosa importante, o sea, no importante, pero vamos a hacer un ejemplo súper trivial, simplemente para analizar y cómo se ven estas ecuaciones, cómo se ve el sistema de Hamilton-Jacobi. Consideremos, por ejemplo, uno de los casos más simples que sería una partícula que se mueve bajo la influencia de la gravedad. Entonces, tenemos que en principio, simplemente estamos analizando el caso vertical, porque ya sabemos que el caso horizontal va a ser el momentum lineal va a ser una constante de movimiento, pero digamos que en este caso tenemos que el lagrangiano va a estar dado por su energía cinética, que es un medio de la masa por I punto al cuadrado, y la energía potencial, menos la energía potencial, que en este caso va a ser el mgy más el valor de referencia de nuestro potencial. Si nosotros esto lo transformamos en el hamiltoniano y como vemos que no depende directamente, explícitamente del tiempo, su hamiltoniano, como ya lo hemos visto, va a ser la energía cinética más la energía potencial. Entonces, en este caso, si nosotros, ya sea a través del lagrangiano y las ecuaciones de Euler-Lagrange, o a través de las ecuaciones de Hamilton, que se obtienen a través del hamiltoniano, construimos las ecuaciones de movimiento, nos va a dar que en un caso vamos a tener que P punto, como tenemos aquí. Lo vamos a ir revisando poco a poco. P cuadrado partido por 2m más mgy más b0. Nosotros tenemos que P punto va a ser la derivada parcial de h con respecto a y menos. Y en este caso simplemente va a ser mg. Y por otro lado vamos a tener que y punto va a ser la derivada de h con respecto a p, que sería eh, P partido por M. Menos M. Al de agregar un menos MG. Ahí está. Ya. Tenemos estas dos. Entonces, si nosotros tenemos que estas son las ecuaciones de movimiento, resolverlas es básicamente directo porque podemos integrar la primera en función del tiempo. Entonces, hacemos la integral de uno con respecto a dt, desde un t de referencia hasta el tiempo t. Se le ponen ahí un cachirulo para que no sea tan distinto. Nos damos cuenta que al integrar esto nos va a dar el P evaluado en T menos P evaluado en T0 igual menos mg T menos T0, que sería básicamente lo que sale de la integral. Entonces tendríamos que, por un lado, nuestra primera ecuación de movimiento la podemos resolver y nos daría P en tiempo cero menos mg T menos T0. ¿Ya? Si tomamos la segunda también la podemos integrar, simplemente que ahora tenemos que considerar que la integral de I0, o sea, de I punto en función de T0 y T con respecto a T cachirulo o T virgulilla, básicamente tenemos que hacer la integral de un medio M de la integral de T0 P de P de T virgulilla de T virgulilla partido por M que lo saqué, perdón.
Y eso que está aquí sería integrar esto que está acá. Y esto que es lo que está acá arriba es relativamente sencillo de integrar. O sea, aquí tendríamos la y en t menos la y en t0. La integral de esto, de p, nos daría p, le voy a poner un cero abajo, partido por m, por t menos t0, que sería la integral del término constante, menos mg partido por el m que está ahí, que se nos va a cancelar, y nos quedaría la integral de t menos t0 de t virgulilla, virgulilla, t0. Y esto, como más o menos pueden ver, como es un término lineal, el primero un término lineal integrado sería al cuadrado, entonces tendríamos... Ujú. Son como las ecuaciones de la cinemática, porque P sobre M es V, es como Claro, la velocidad por tiempo menos la aceleración exactamente, por t cuadrado. exactamente. Entonces, si nosotros llegamos y resolvemos la ecuación de movimiento, tendríamos que el primer término sería t cuadrado menos t0 al cuadrado, y el segundo término sería más t0 por t menos t0. O sea, agrupando todos los cuadrados con los lineales, obtendríamos algo que se parece a las ecuaciones de movimiento de un sistema uniformemente acelerado, que es básicamente lo que estamos describiendo acá. Entonces, como les decía, si yo resuelvo el sistema, lo que voy a encontrar es que el momentum P, o el momento general, el momentum canónico P, se me murió el lápiz, el momentum P va a depender de una constante que es P0, que es el momentum inicial, y su dependencia va a estar dada por mg por t. O sea, si esto yo agarro un punto de partida donde tengo un P0, por ejemplo, sí, yo tengo P0 y lo hago evolucionar, por lo menos la evolución en P va a seguir esta curva, va a ser como una línea recta, y la curva que nos describe y de t va a depender de su condición inicial, del momento inicial y bueno, en este caso de la aceleración de gravedad. Entonces, si yo conozco y0 y p0, yo puedo hacer la evolución de mi sistema en función del tiempo. Aquí yo lo partí de aquí y mi sistema va a evolucionar de forma bastante bonita. Solamente tengo que fijar lo que son las condiciones iniciales de mi problema y lo resuelvo. ¿Ya? Eso sería si nosotros agarramos la ecuación de Hamilton y la resolvemos. Ahora, ¿cómo relacionamos con nuestro sistema? Si se acuerdan, para poder generar la transformación de Hamilton-Jacobi, necesitamos conocer la función S. Y la función S correspondía a la acción. Entonces, lo que vamos a hacer por primera vez es calcular cuánto vale directamente una acción. Porque sabemos la ecuación sabemos las soluciones de la ecuación de movimiento, entonces si nosotros evaluamos el lagrangiano en las soluciones de la ecuación de movimiento, vamos a poder calcular lo que es la acción, probablemente tal. Si se acuerdan, la acción, en función, que es una cantidad que depende del tiempo, que está integrada entre un tiempo inicial y un tiempo final del lagrangiano, donde el lagrangiano en este caso nosotros lo podríamos evaluar en cualquier trayectoria, pero sabemos que la trayectoria que resuelve la ecuación de movimiento es la que nos extremiza la acción, que nos da la acción más pequeña. Simplemente tendríamos que integrar el lagrangiano. Aquí recuerden que esto es la parte cinética y esto es menos la parte potencial. Simplemente tendríamos que reemplazar cuánto vale y punto al cuadrado con nuestra solución. En este caso vendría siendo P sobre M. Y cuánto vale Y, que sería lo que conocemos de acá, que sería parte de las soluciones de nuestro sistema. Ahora, si hacemos eso, aquí nos tenemos que dar el trabajo de hacer muchas integrales o integrales que tal vez no son tan entretenidas de ir haciendo una por una, pero imagínense que y punto al cuadrado, como nosotros conocemos cuánto vale y, lo voy a copiar de acá porque, ups, lo voy a copiar de acá porque ando flojito hoy día. Ah, tenía el volumen bajo. Sí. Si José me había hablado, no lo había podido escuchar. Lo siento, José. Ya, bueno, ahí tenemos las soluciones y lo que queremos hacer es básicamente, por un lado, hacer y punto, aquí es trivial, nos queda P0 partido por M menos G partido por nada por T, ¿ya? Entonces, y punto al cuadrado
que nuestro primer término a integrar sería esto al cuadrado, eso partido por m menos gt al cuadrado, y nos daría un primer término que sería p0m al cuadrado menos dos veces p0mg por t más g cuadrado t cuadrado. O sea, eso sería parte de lo que tendríamos que introducir, ups, en nuestro primer término de la energía cinética. Eso si nosotros lo integramos en el tiempo, este es un término constante, básicamente, es un término constante, entonces el primer término va a ser proporcional, ups, el primer término va a ser proporcional a t, este segundo término va a ser proporcional a t cuadrado, y este último que está acá va a ser proporcional a t cubo, más otros términos porque hay un delta, porque partimos la integral, perdón, que aquí no la escribí, tenemos que hacer la integral entre un t0 y un t de L de t. Entonces, en principio esto es proporcional a t menos t0, este menos t0 cuadrado, menos t cubo cero. ¿Ya? Eso por el primer término. Ahora, el segundo término, el de la energía potencial, depende directamente de Y. Y es lo que teníamos acá, que está ahí. Entonces, hacer la integral en función del tiempo, nos va a aparecer un término que es proporcional al tiempo, otro al tiempo al cuadrado y otro al tiempo al cubo. Simplemente por las distintas integrales en función del tiempo que vamos a ir realizando. ¿Qué es lo bueno? Que aquí yo ya me di el trabajo de hacer el cálculo. Entonces tenemos que el primer término del cinemático, el de la energía cinética, nos da la velocidad al cuadrado menos la velocidad cero g t cuadrado más g cuadrado t cubo partido por 3. Y el término de la energía cinética depende como menos mg y 0 t p 0 t cuadrado partido por 2 menos gt cubo, lo que sea. Y después vendría el término asociado con la constante y el término, que sería la constante integración si es que no queremos lidiar tanto con el T0. O sea, digamos que eso, al integrarlo, eh, digamos, sin el T0, nos arrojaría una constante integración que le llamamos S0, simplemente. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno de esto es que los términos con T los podemos reagrupar y nos va a quedar el mb0 cuadrado menos mgy0 menos el b0 proporcional a t. Los términos cuadráticos en tiempo se pueden juntar. Si se dan cuenta es m medios b0g, mg b0 medios. Nos va a dar m0g, se van a sumar. En este caso nos va a quedar negativo. Y lo otro bonito es que los términos cúbicos se cancelan. Si se dan cuenta, mg medios, g cuadrado, t cubo tercios, se va a cancelar con este que está acá, porque el 3 con el 2 nos va a dar el sexto, el un sexto, y nos va a dar exactamente el mismo término con un signo contrario, y desaparece. Entonces, para el movimiento linealmente, uniformemente acelerado, que es lanzar una pelotita hacia arriba y solo fijarnos en las coordenadas verticales, la acción tendría esta forma. O sea, por primera vez han visto una acción, bueno, no sé si por primera vez, pero esa sería la forma de la acción de un sistema físico de un movimiento acelerado. Profe, Ujú. las unidades de esa acción serían masa por longitud sobre tiempo. Masa por longitud porque imagínate que L tiene unidades de energía, Ujú. que sería masa por longitud al cuadrado partido sobre T, y como está integrando sobre el tiempo, masa sobre longitud. Ah, no, perdón, que es masa por la velocidad al cuadrado. Masa por la velocidad, o sea, longitud al cuadrado, segundo al cuadrado, y al integrar en el tiempo, te quedaría así. Masa, longitud, cuadrado sobre tiempo. Esas son las unidades de una acción. Joule, bueno, si hablamos de Joule por segundo, ¿no? Pues, O joule por segundo también, Claro. que tal vez hubiera sido más directo. Ya, entonces, ¿qué es lo bueno de que tengamos la acción? De que ahora podemos hacer nuestro calculito. Entonces, sabiendo que tenemos la acción, queremos ver cómo relacionamos Hamilton-Jacobi con lo que acabamos de encontrar, esto que está acá. Ya, primero que nada, recuerden, Hamilton-Jacobi es tal que
nuestro hamiltoniano del sistema más la derivada parcial en función del tiempo de la acción va a ser igual a cero. Y eso nos va a poder, no, gracias a la acción, vamos a poder relacionarla con el momentum del sistema, vía la derivada parcial en función de y, y relacionarla con el Q grande a través de la derivada parcial con respecto a P grande. Lo importante acá para Hamilton-Jacobi es que P grande y Q grande no son variables dinámicas porque son constantes de movimiento. Entonces ahora tenemos que juntar todo para ver qué obtenemos. Entonces en el primer caso nos tenemos que dar cuenta de que el hamiltoniano no depende del tiempo, explícitamente del tiempo. La acción sí depende explícitamente del tiempo, pero a través de su derivada. Y si tenemos estas dos cantidades donde esta no depende del tiempo, eso quiere decir que en principio es una constante en función del tiempo. La energía. La energía del sistema se mantiene constante. ¿Y eso qué va a significar? De que en realidad la parte del Hamiltoniano, independiente de lo que tengamos acá, nosotros lo podemos tratar como si fuera un número que vale E, la energía total del sistema. Y por lo tanto, nuestra ecuación de Hamilton-Jacobi se parece a esto que está acá. E más la derivada parcial de la acción evaluada en Y y en P grande y en tiempo igual a cero. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer eh, lo segundo que está acá. O sea, si tenemos que la derivada parcial de una función es igual a una constante, eso quiere decir que la función al menos es proporcional a la constante por el tiempo. Entonces, por lo menos por la parte del temporal, porque recuerden que esto es una derivada parcial, no es una derivada total. Así yo digo que df de t es igual a un constante, eso implica al menos que f, en función de lo que sean las otras variables, como el tiempo, tiene que ser igual a una función g, que depende de las otras variables, más c por t. ¿Ya? Entonces, como sabemos ese punto, lo que podemos decir es que, bueno, tenemos que nuestra acción en principio va a depender de una función w, que le vamos a llamar, bueno, w que va a depender de las otras variables las cuales no deriva la derivada parcial, o sea, de y y de p grande, menos la energía, que es nuestra constante, por el tiempo. Entonces aquí podemos decir que ya tenemos nuestra primera constante de movimiento, que la vamos a asociar con la constante alfa, que vendría siendo el p grande, ahora es la energía. De tal manera que la acción, en principio, depende de Y, que el P grande no necesariamente es el momentum lineal, ahora es alfa, y ese alfa va a ser la energía, y la función W es una función que depende de Y, coma el valor de alfa que es constante. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos ese término a encontrar cuánto vale la función W. Si nos damos cuenta, la función W, debido a esto que está acá, como ese, si le hacemos las derivadas correspondientes, la vamos a poder relacionar con esto que está acá porque sabemos cómo está relacionado P, en el sentido de que nosotros podemos describir nuestro hamiltoniano de esta manera. No sé si lo alcanzan a ver. Un medio m cuadrado, esto que está acá sería el P cuadrado, y esto que está acá sería bueno, la energía potencial, y esto es Mm, la energía que es el alfa. claro. ¿Y esto a qué se parece? De nuevo. Claro, o sea, sí, es la energía mecánica total, vista ahora de la función W, pero igual se sigue pareciendo, tiene como su mismo aire a la ecuación de Schrödinger, al Hamiltoniano de la ecuación de Schrödinger, donde el W estaría tomando como el rol de la función de onda. Claramente aquí no es variable compleja, no hay variable compleja, todo es real, no es mecánica cuántica, pero la idea de por qué Schrödinger en su momento dijo, vamos a tomar un Hamiltoniano y le vamos a cambiar, en vez de un sistema de partículas, le vamos a poner una función de onda y que tenga una forma que se parezca a un hamiltoniano de mecánica clásica, empieza como el aire, de dónde salió la idea inicial. Bueno, como tenemos esta ecuación diferencial, que queremos encontrar cuánto vale W, simplemente podemos hacerla por integración directa, y la integral directa significa integrar la raíz cuadrada. O sea, si tengo un medio
ups, un medio de, ya bueno, si tengo un medio de la derivada parcial en función de y cuadrado menos, o sea, más mgy igual a alfa, despejar esto es relativamente sencillo, porque nos va a quedar 2m eh, mgy menos alfa, y aquí tengo de w ¿No es más a alfa? dy más alfa, más alfa. Entonces, como esto está al cuadrado, entonces dw a dy es igual a la raíz cuadrada de eso. Y resolver esta integral significaría integral con respecto a y y nos quedaría la integral de la raíz cuadrada con respecto a y. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Simplemente, eh, claro, o sea, aquí me equivoqué con el menos byte. Ya, entonces básicamente tenemos esa integral. Y esta integral, como estamos integrando con respecto a y, donde y es una variable, es la variable de integración y por lo tanto es muda, a pesar de que nosotros sepamos de que y tiene un camino, tiene un valor en función del tiempo, pero estamos integrando con respecto a esa variable muda, nosotros vamos a tener que el valor de la función w puede ser más menos 2 raíz de 2 y esta integral que es la raíz cuadrada de una función. ¿Ya? O sea, tiene una integral analítica, tiene primitiva la integral esta. Tiene esta forma. O sea, no es necesario que se acuerden bien con todos los detalles, pero lo importante es que la función W se puede calcular y sabemos cómo depende de el valor de Y y del valor de alfa, que es nuestra constante de movimiento. Ahora bien, por otro lado, nosotros sabemos, que dentro de Hamilton-Jacobi, la dependencia eh, de la derivada de la acción con respecto a P nos va a dar Q, donde P es una constante de movimiento y Q va a ser la otra constante de movimiento. Entonces, de esta manera vamos a poder encontrar la segunda constante de movimiento de nuestro sistema, que en este caso, como es beta, va a ser igual a la derivada de S con respecto a alfa y sabemos que S está relacionado con W de la siguiente manera. Recuerden que S es igual a W menos alfa t. Si yo derivo con respecto a alfa, me da que la derivada de alfa menos t. Ya, simplemente porque aquí había un alfa. ¿Y eso qué va a significar? Como sabemos cuánto vale W, porque lo encontramos en la parte anterior, tenemos que derivar con respecto a alfa. Y la única parte donde depende por alfa en el 3 medios, vamos a encontrar que beta depende de menos más la raíz de 2 alfa menos mgy, lo que sea. Simplemente derivación directa para encontrar beta. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, trazando hacia atrás, como están relacionados YT y PDT, perdón, eh, vamos a darnos cuenta primero que despejando cuánto valen cada una de estas, vamos a tener que Y en función del tiempo depende como alfa partido por mg menos g cuadrado beta más t al cuadrado y lo mismo con p, que va a ser mg beta más t. Lo que significa que simplemente recuperamos desde el punto de vista, aunque claramente en el caso de movimiento uniforme acelerado era más fácil haber integrado las ecuaciones de esta manera, pero lo que estamos encontrando es que nuestro sistema, a través de Hamilton-Jacobi y haber encontrado lo que era la acción, etcétera, etcétera, encontramos que la evolución de Y en función del tiempo y la evolución de P en función del tiempo dependen explícitamente del tiempo y lo único que tenemos que hacer es fijar las constantes alfa y beta para describir los movimientos. Básicamente, alfa, que tenemos acá, que es la energía partido por mg, nos va a dar el término que está asociado con el término constante, está asociado con eso. Y por otro lado, el beta que tenemos acá, mg beta, beta va a estar relacionado con el término constante de P y va a estar relacionado con el momento inicial.
O sea, básicamente beta es el momento inicial y, me pasé. Y alfa es la energía inicial del sistema. Entonces, en ese sentido, simplemente aquí lo que estamos haciendo es aplicar Hamilton-Jacobi de tal manera que conocemos la acción y con la acción podemos construir el resto de las soluciones y nos damos cuenta que realmente sí hay que las ecuaciones de movimiento, o sea, cómo varían las coordenadas generalizadas y momentos generalizados del sistema, se pueden expresar en términos de estas constantes gracias a la transformación, que es necesaria para que Hamilton-Jacobi tenga sentido, la transformación canónica que nos permite llevar de uno a otro. Entonces, desde este punto de vista, el sistema se vuelve bastante bonito de resolver. Claramente, si ustedes están enfocados en encontrar la solución de la ecuación de movimiento, en este caso es relativamente sencillo encontrar las soluciones para el movimiento uniformemente acelerado, pero si el Hamiltoniano es un poquito más complicado, quizá es más práctico irnos al marco de Hamilton-Jacobi y describir el movimiento de cualquier sistema que esté conectado a través de las transformaciones, ya que alfa y beta nosotros los fijamos y vamos a poder analizar el movimiento de cualquier sistema o sea, vamos a poder analizar el movimiento de todas las soluciones simplemente al fijar alfa y beta para la situación adecuada. Eso es lo que tiene Hamilton-Jacobi. El- la transformación canónica que nos permite describir el sistema en términos de constante de movimiento. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito a complicar un poquito el asunto y vamos a pasar a ver lo que son las variables de ángulo de acción. ¿Qué son estas? Digamos que si tenemos un sistema, de nuevo aquí la función W, la función W la podemos escribir como una sumatoria de funciones W, no solamente una gran función W que nos mezcla todas las variables Q y las constantes de movimiento. Imagínense que ese W es el de acá, pero ahora tenemos no solamente la evolución en X, o sea, la evolución en Y, tenemos la evolución en X y en Z. Entonces, en ese sentido, si nosotros somos capaces de escribir la función W como una suma de funciones de W, o sea, hacer una separación de las funciones de transformación, nosotros vamos a poder, primero que nada, definir las que son en un movimiento que son de variables separables. Eso quiere decir que lo que ocurre en la coordenada Y no se ve afectado por lo que ocurre en la coordenada X o en la coordenada Z, que es el caso, por ejemplo, de un movimiento parabólico estándar, lanzo la piedrita, lo que le pasa a la coordenada X no tiene nada que ver con el movimiento de la coordenada en Y. Ok. Es Ujú. equivalente a decir principio de superposición, ¿cierto? Para la función W. W. Mm. Claro, aquí en este caso, como tenemos una combinación lineal, una combinación de n funciones. Por otro lado, si el movimiento en el espacio de fase cumple esta condición de que yo parto de un punto y después de un cierto tiempo regreso al mismo punto del espacio de fase, vamos a llamar que el movimiento es periódico. Lo mismo si es que tenemos un estado y vuelve a su mismo valor, en este caso en P. En P cada cierto periodo vuelve al valor de P. Un péndulo, si nosotros vemos un péndulo simple se ve en este espacio de fase y otros sistemas se podrían ver de ese tipo. O sea, no sé, si yo tengo un sistema que es así, yo tengo una bolita que está aquí y le doy una bolita, una energía suficiente para que siempre pueda pasar y suba y baje y sube y baje periódicamente, también estaríamos hablando de un movimiento periódico. Y entonces, detalle. Para hablar de variables de ángulo de acción necesitamos que el sistema cumpla unas condiciones, que sea separable, o sea, que los movimientos estén separados entre sí, y aparte que exista un movimiento periódico. Entonces, la variable de ángulo de acción se define de la siguiente manera, y esto es por qué te estaba hablando de los momentos angulares en mecánica cuántica. Se define como la integral sobre un periodo, por eso la integral cerrada, sobre un periodo en el espacio fase, o sea, yo me doy la vuelta por mi espacio de fase partiendo de un punto para llegar de nuevo al punto de partida, de el momento canónico P integrado sobre el dq. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente cuando yo calculo una variable de ángulo de acción, lo que estoy calculando básicamente es el área que está encerrada en el espacio de fase.
Y eso en principio, si tenemos un sistema que es separable, yo podría tener muchas variables de acción. Una variable de acción por cada set P sigma Q sigma. ¿Ya? Porque podemos tener que el péndulo se está moviendo en el ángulo teta P de teta, pero también podría tener, en un caso separable, un péndulo que aparte de estar moviéndose así, está girando. Entonces tengo dos movimientos, el movimiento en phi, por ejemplo, el del radial, o sea, radial el azimutal, y el ángulo teta de péndulo, que sería el péndulo cuando está en un plano. Muy bien, entonces las variables de ángulo de acción tienen esa definición. Pero ¿qué podemos sacar de esa definición? Primero que nada, como estamos pensando en un sistema que satisface la teoría de Hamilton-Jacobi, que eso es importante, que no se los mencioné, las funciones W y las funciones P están relacionadas. Recuerden que que es una raya larga, P está relacionada con ds a dq y en su defecto también está relacionado con dw a dq, de tal manera que la variable de ángulo de acción va a ser la integral de la derivada de w con respecto a q integrado en dq. ¿Y eso qué va a significar? Que es como yo estoy integrando una función que la estoy derivando con respecto a q, a la misma variable de integración, básicamente me va a decir que mi variable de ángulo de acción solo puede ser una función que depende de mis constantes de movimiento. Mm. O sea, eso me está diciendo, como yo estoy integrando q, básicamente elimino lo que vale q porque lo estoy integrando en q. Básicamente la variable desaparece debido al proceso de integración y la única variable que no puedo eliminar a través de la integración es alfa, por lo tanto mis variables de angulación van a ser funciones de alfa. Bien, ahora, como tenemos que las variables de angulación son funciones de nuestras constantes de movimiento, quizás sería interesante escribir las constantes de movimiento como funciones de las variables de angulación. Invertir el problema. Yo fijo mi ángulo de acción y fijo mis constantes, en vez de al revés. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que, si se acuerdan en el caso anterior, nosotros usábamos que nuestra primera constante de movimiento, alfa, correspondía a la energía, vamos a hacer algo similar. Nuestra primera constante de movimiento, el alfa 1, que depende de la variable de ángulo de acción, va a corresponder a la energía y eso va a significar que es el hamiltoniano evaluado en el valor del ángulo de acción para que todo cuadre. O sea, si tenemos, va a depender de la forma funcional entre alfa y j, pero eso quiere decir básicamente que el hamiltoniano depende del valor de la variable de ángulo de acción y a su vez con eso vamos a ver la energía. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos volviendo un poco cómo están relacionados los hamiltonianos, como tenemos nuestra acción que depende de Q y de P mayúscula, acuérdense de Hamilton-Jacobi, nosotros vamos a poder reescribir esa acción, no directamente en función de P, sino en función de J, por eso le puse una acción barra, porque va a tener unas pequeñas variaciones, debido a que lo estamos escribiendo explícitamente con respecto a J y no a P y no a alfa. Y ya sabíamos que los J estaban relacionados con los alfa de esa forma. Recuerden que S era menos ET, y si E es alfa, nos va a quedar de esa forma. Y ahora viene lo que les estaba comentando. De nuevo, como estas son funciones W o las funciones S, van a tener sus relaciones vía las transformaciones canónicas. En este caso, que el momentum P va a ser la derivada parcial de S barra con respecto a Q, y la Q barra grande va a ser la derivada de S barra con respecto a J, porque ahora recuerden que originalmente teníamos que Q estaba relacionado a S a través de P, que a su vez era S con respecto a alfa, y si nosotros estamos intercambiando alfa por J, lo que va a quedar es que cuando derivemos con J nos va a dar el Q barra. No va a ser el Q original, porque no estamos derivando S, estamos derivando S barra. Ya, entonces, esta es la parte, la variable de ángulo de acción, les digo que son una cosa que dicen, pero ¿por qué lo hicieron esta gente? No tenían nada más interesante que hacer. Pero al principio, cuando empecemos a ver cómo se empiezan a relacionar y cómo dan pie a lo que es mecánica cuántica, es donde uno se da cuenta de que tenían una función o en su momento cumplieron una función bastante interesante para poder hacer ese salto. Entonces,
Como ya sabemos, hemos encontrado todas las relaciones posibles con estas variables de ángulo de acción en términos que ahora las constantes de movimiento dependen de las variables de ángulo de acción. Bueno, entonces nosotros estamos yendo como a los métodos semiclásicos de la cuántica, RKB y eso, Sí, RKW. sí, nos estamos acercando a eso. O sea, en el sentido de que aquí, cuando lleguemos al Hamiltoniano final, que depende de las variables de acción, te vas a acordar de cuántica 2. Por la forma. Ya vimos una forma que se parecía, que aparecía que la función W, si nosotros poníamos un phi, se parecía a la de Schrödinger. Pero en este caso, volviendo con Hamilton-Jacobi, perdón, nosotros sabemos que el hamiltoniano depende de P, y eso es la derivada parcial con respecto al tiempo de S barra. Sabemos que P barra está relacionado con J barra, con J la variable de acción y una constante, y Q está relacionado con el beta y otra constante. Entonces, en ese sentido, vamos a introducir lo que se conocen como las variables de ángulo, ¿ya? Que son las variables W, que son las derivadas parciales de las W barra con respecto a las variables de ángulo de acción. ¿Ya? Yo sé que la notación y en la nomenclatura de las palabras complica porque ya tenemos las variables de ángulo y por otro lado tenemos las variables de ángulo de acción. Tal vez podrían haberse llamado solamente las variables de acción en vez de ángulo de acción, pero estamos mezclando, están apareciendo palabras, la palabra ángulo muchas veces. Pero el punto es que si introducimos estas variables, que son las derivadas parciales con respecto a J, para poder introducirlas en nuestra teoría de Hamilton-Jacobi, ahora van a ver cómo se relacionan. Lo que vamos a tener primero dos cosas, que el parámetro beta, que estaba relacionado con la derivada de S con respecto a J, que era el Q, que antes lo había nombrado aquí Q barra. Si hacemos la derivada en función de J, como S está relacionado con los W, nos va a tirar primero la derivada de, recuerden que S barra E W barra menos alfa o JT. ¿Ya? Si hacemos la derivada con respecto a J, lo primero nos va a dar, pero era alfa, la variable de acción, de ángulo, la variable de ángulo, perdón, menos la derivada parcial de alfa con respecto a J con respecto a J por T. Y eso en principio, este término que está acá, como sabemos, vamos a saber cuál es su forma funcional, le vamos a llamar, y como es una constante, que estamos derivando con respecto a su dependencia de J, le vamos a llamar que hay una frecuencia. O sea, tenemos que esta es la variable de ángulo, tenemos un término constante, o sea, tenemos el término beta, porque esto es beta y es constante, y el término que acompaña al tiempo, le vamos a llamar que hay una frecuencia, una variable de frecuencia. ¿Qué va a pasar con eso? Que la variable frecuencia, que es la derivada parcial de j con respecto a los alfa, las constantes, y sabemos que alfa 1 corresponde al hamiltoniano, o sea que estamos derivando la energía del sistema, nos vamos a dar cuenta que, ya habrá otro, otro cambio, y que la dependencia de omega, en principio como depende de las coordenadas generalizadas, se va a traducir básicamente a la derivada en función de j. Recuerden que de omega, de omega es la derivada de w con respecto a j. Entonces, si esto que está acá es w, entonces la variación de w va a ser las derivadas parciales de w con respecto a q de q. Recuerden que eso que está ahí es p, porque está relacionado con la variable de ángulo de acción de nuevo. Y lo que vamos a obtener es que la variación de las variables angulares son las derivadas parciales de j de p de q. ¿Y en qué momento vimos p de q? Cuando calculamos lo que es la variable de ángulo de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, como el movimiento es periódico, yo sé que tengo que un número de veces por un tiempo característico, yo puedo saber cuánto es el periodo, el delta t entre vueltas, si es una vuelta, dos vueltas o tres vueltas, va a depender de este parámetro tau. Entonces, si yo hago la integral sobre esa dimensión de tiempo, yo lo que voy a estar obteniendo es que cada vez que integre en un ciclo voy a obtener j, un j, o dos j, o tres j. Lo que básicamente significa que cuando yo calcule el número de variaciones
de la variable angular, de la variable de ángulo, va a corresponder a un número entero. Sí, es una cuantización, básicamente, ¿no? Sí. Wow. Entonces eso quiere decir que el sistema tiene una frecuencia fundamental que cuando multiplicada por el periodo nos va a dar 1 y el número va a estar asociado al número de vueltas enteras que estamos haciendo. Entonces, básicamente aquí lo que estamos encontrando es una suerte de cuantización en un sistema periódico, que podemos describir un sistema y lo que vamos a ver en la clase siguiente vamos a ver cómo se escribe el sistema, perdí en esa parte, pero básicamente vamos a tener, no sé si se acuerdan, sin adelantarle la clase siguiente, uno de los hamiltonianos que uno escribía en mecánica cuántica era poner j cuadrado. JX cuadrado más JY cuadrado cuando hablábamos de momento angular. Mm. JZ cuadrado, lo que sea. Partido por algo. Y esos J que en mecánica cuántica, que le asociamos al momento angular cuántico, en el caso clásico van a corresponder a los J de las variables de ángulo axial. O sea, vamos a tener un Hamiltoniano que se ve igual al de mecánica cuántica, pero en vez de J cuánticos son J clásicos, que vienen de este sistema. Y un ejercicio para que lo revisen, porque este sí es entretenido, consideren el sistema que tiene esa energía cinética y potencial. Si se dan cuenta, esta es una energía cinética y potencial que depende de coordenadas generalizadas, Q y Q puntos. O sea, de aquí tenemos una energía cinética que mezcla los Q y los Q puntos al cuadrado. Y tenemos energía potencial de esa forma, que sería como, imagínense que Creo uno partido por Q cuadrado, a grosso modo. una función de Gus. Entonces, el punto es encontrar las ecuaciones de Hamilton-Jacobi para el sistema. O sea, como esto lo llevamos al sistema que resuelve el sistema. Y encontrar las ecuaciones de Hamilton. Y después nos vamos a dar cuenta que podemos resolver el problema sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. Vamos a hacer lo que hicimos ahora en clase. Para Sí, eso de. sí, básicamente. Ya veo que Encontrar el S, encontrar ya el... veo que me confundo con tanto índice y puntos ahí. Claro. Pero si lo ven, si esta energía la pasásemos a coordenadas espaciales, imagínense que olvidándonos de las unidades, esta cosa nos quedaría como la velocidad al cuadrado, el vector velocidad al cuadrado por x cuadrado, más, digamos que esto es el hamiltoniano, y eso es t. Bueno, un factor lambda de unidades y un factor beta de unidades, uno partido por e cuadrado. Y se parece como un sistema raro, claramente, pero como podría asociarlo con algo medio colombiano. Eso. Próxima clase va a ser en... No, porque yo estoy de viaje, pero el lunes. O sea, el El lunes... lunes. ¿El Sí, otro el lunes? 5 más 7 No El sé. siguiente. 12. 12. El lunes 12. Si es que está bien hecho el cálculo.